Bendiciones, buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos en este programa Edificando el Hogar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que pues Él nos permite el seguir aprendiendo, Él nos permite el seguir enseñando. Y en esta noche, amados hermanos, como usted sabe, son temas familiares, son temas que tenemos que ir abordando poco a poco, temas que tenemos que ir aprendiendo para poder nosotros tener un mejor hogar, para tener nosotros la oportunidad de poder tener un oasis de bendición en cada hogar, en cada familia. Quiero hacerle mención, antes de ir a nuestro tema de esta noche, antes que nada, todos sean bienvenidos a este su programa Edificando el Hogar. Y quiero presentarme, soy Ulises Aguilar, y quiero, amados hermanos, tomar el punto de Génesis. En el libro de Génesis, si nosotros recordamos, amados hermanos, podemos ver que Dios en su misericordia hace una familia. Sabemos que en Génesis 1, 21, 26 me habla de la primera creación, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y los puso sobre la tierra. Pero cuando vemos la creación de Adán, es una creación diferente, porque dice que lo formó del polvo de la tierra y Dios le insufló aliento de vida y Adán fue un ser viviente. Pero a este ser, a este Adán lo pone en el huerto. Y Dios le da una indicación diciéndole que tenía que cuidar y labrar el huerto. Entonces es importante, de suma importancia, que nosotros estemos labrando el huerto, labrando el hogar, un hogar correcto, un lugar bendecido, un lugar de paz, un lugar donde hay problemas pero se resuelven, es porque se está trabajando, se está labrando en él. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros estemos trabajando en el hogar. Y no me estoy refiriendo a un trabajo remunerante, sino que tenemos que invertir tiempo, invertir en aprender en la palabra del Señor, en invertir que nosotros tengamos el tiempo suficiente para cada miembro de la familia. Y eso se va a traducir en edificar el hogar, en estar labrando el hogar. Y que ese hogar se convierta en un huerto, en un Edén. Edén quiere decir deleite, en un huerto de deleite. Deleite es tomarme una comida, un café con toda mi familia y estar contentos, felices. Pero eso no se da de la noche a la mañana. No es que no tengamos fe, no es que no tengamos un Dios poderoso. Tenemos al Dios más poderoso de todos los cielos y la tierra. Pero Dios siempre ha mandado a la humanidad ciertas directrices. Y para que nuestro hogar sea un lugar, un búnker de bendición, un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar de amor, tenemos nosotros que labrar. Así es que, amados hermanos, todos juntos tenemos que ir haciendo esa labor. Así es que para el tema que hoy tengo, para el tema que vamos a aprender el día de hoy, indiscutiblemente, amado hermano, son las finanzas. Las finanzas, mire, son una cosa que puede traer muchos problemas al matrimonio, a la familia, o puede traer muchas bendiciones. Sabemos que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por eso hay mucha gente que se va al otro extremo diciendo que el dinero no es importante. Y ciertamente no es importante. Pero cada vez que yo veo un matrimonio joven y que empiezan con... Hay varias cosas que en un matrimonio hay problemas, pero generalmente es el dinero, la familia política, ¿verdad? La intimidad y alguna serie de factores más. Pero uno de ellos, ¿verdad?, es la economía. Y cuando empiezan a tener problemas, pues yo le digo, es que de amor no se vive. El amor impulsa a que trabajemos, el amor impulsa a que vayamos adelante, el amor impulsa a que hagamos muchas cosas. Pero de amor no se vive. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para poder llevar el sustento al hogar, para poder llevar, ¿verdad?, la comida a la mesa, llevar la ropa, el calzado, que podamos llevar, ¿verdad?, o tener un lugar donde vivir. Entonces, eso, ¿verdad?,
sí tenemos que trabajarlo para que tengamos remuneración y que a través de esa remuneración entonces podamos nosotros bendecir a los que están en casa y entonces, ¿verdad?, se manifieste ese amor. El amor es incondicional, en las buenas, en la mala, en las peores hay amor, entonces salimos adelante. Pero sí es necesario que nosotros hablemos de lo monetario también en el hogar. En el hogar se manifiesta lo monetario. En el hogar muchas veces hay problemas económicos y en esta pandemia, amados hermanos, muchas familias tienen problemas económicos, pero muchas familias tienen problemas económicos porque despidieron a papá o a mamá o a ambos, o pues entonces, ¿verdad?, minaron su negocio, ya no se vende igual. Muchos sectores de la economía se han venido abajo. Sabemos que Dios es poderoso y los que creemos en Él, Dios nos sigue sustentando, pero de cierto modo hemos visto que sí mucha gente está padeciendo en lo económico y que no podemos dejar de lado un tema que sí no es lo más importante el dinero, pero que sí es un tema importante, de manera que si está trayendo problemas en el hogar, entonces tiene una importancia. No que en sí el dinero sea importante, sino que lo que trae puede estar trayendo problemas y si no se habla, si no se interviene, entonces lo que va a suceder es de que ese hogar, ¿verdad?, se vuelva a cachos, se empiece a despedazar, se empiece a haber rupturas, se empiece a haber problemáticas. Entonces sí tenemos que hablar de ello. Muchas iglesias tradicionalistas no hablan del dinero porque se basan solamente en el versículo que le acabo de decir, que dice el amor al dinero. No está diciendo que no puedo tener dinero, no está diciendo que a lo mejor pueda ser rico. Y la Biblia nos enseña que muchos escogidos del Señor que le hicieron caso fueron ricos. Y no estoy hablando de que usted, hermano, todos somos ricos y vamos a ser ricos y superpoderosos, no. Sino que si Dios nos permite tener una holgura económica, bendito sea Dios. Pero Dios no nos llamó a pobreza, ni mucho menos a miseria. Y muchas iglesias tradicionalistas no toman en cuenta este tipo de enseñanzas porque se van a un extremo y muchos han hecho aún como votos, ¿verdad?, de pobreza, de que si no se es pobre entonces hay un problema. No, la Biblia es clara diciendo que el amor al dinero, observe, escuche bien esto, amor al dinero, quiere decir que puede haber una persona pobre, requete pobre, y puede tener amor al dinero. Puede haber una persona que es rica y que no tenga amor al dinero. Son hermano, parece cosas incongruentes, pero amor al dinero es desear tener dinero, es querer tener dinero, es anhelar, querer tener más dinero de a lo mejor de lo que ya tiene. Y eso no es, eso Dios no nos ha mandado. Si Dios lo bendice, bendito sea el nombre de Dios. Pero no voy a amar al dinero, no voy a amar lo que se puede hacer con ese poder adquisitivo. De manera que sí es importante que nosotros tomemos en cuenta este gran tema. Es un tema que para muchos puede ser escabroso, para muchos puede ser un tema conflictivo, para muchos puede ser un tema que a lo mejor no se tenga que hablar. Me recuerdo, ¿verdad?, de un dicho de los abuelitos que de negocios, de dinero no se puede hablar en la mesa. Eso es una incongruencia, porque ciertamente las transacciones las llevamos con el dinero. Para empezar tenemos que entender lo que es el dinero. El dinero es un material que nos permite hacer transacciones. El dinero lo inventó el ser humano para poder hacer transacciones. Si nosotros nos vamos a la historia del dinero, el dinero no se inventó así como que por arte de magia, sino que hubo un problema y el humano intervino para quitar ese problema. ¿Cuál era el problema? Anteriormente había lo que es el trueque. El trueque, estamos hablando de que era una manera de negociar. Entonces había una persona que tenía una medida de trigo y otro una medida de leche, por poner un ejemplo. Y entonces llegaban a un acuerdo diciendo, no, es que la leche es más cara, no, es que el trigo es más caro. Y entonces hasta que llegaban a un acuerdo, hacían la transacción, hacían ese convenio. Entonces supongamos, ¿verdad?, alguien se dedica a solamente el trigo, alguien se dedica a la leche, y otro más se dedica, vamos a poner, a las uvas. Entonces, a trigo, leche y uvas.
Entonces, observe bien esto, porque el que tenía trigo, a lo mejor quería uvas, pero el que tenía uvas no quería trigo, a lo mejor quería leche. Entonces lo que tenía que hacer el del trigo, tenía que ir a comerciar con el de la leche. Una vez comerciando con leche, entonces iba y lo vendía el de las uvas. Entonces era un problema. Era un problema porque entonces ese trueque muchas veces podía ser injusto, no era exacto, tenía que haber no era práctico, vaya, no era práctico. En otras, vamos a poner que era 1 kilo, ¿verdad? 1 kilo lo puedes llevar en la mano. Pero imagínense, yo quiero 200 kilos de esto, ni modo de estarlo cargando, entonces era todo un problema. Entonces para ello inventaron el dinero. Cuando se inventa el dinero, entonces fue más fácil hacer las transacciones. Antes de que se hiciera el dinero como nosotros lo conocemos hoy en día, era oro, plata, ¿verdad? Cobre. Entonces se hicieron monedas que tuvieran un valor, ¿verdad? En ese caso oro, y entonces oro o plata, entonces convenían, es que la leche cuesta tanto de oro, tanto de plata, y así, ¿verdad? Entonces eso vino a hacer un cambio en la negociación. Entonces aquella persona que no tenía bienes, sino que solamente tenía su vida para trabajar, entonces le daban plata o le daban oro, dependiendo del convenio que hayan hecho, y entonces a través de eso él tenía ese poder adquisitivo y podía ir a comprar sus bienes para poder comer, ¿verdad? De manera que eso vino a ser más fácil. Pero llegó el momento de que el oro era muy pesado, entonces se hizo, ¿va? Lo que son los billetes y las monedas, algo más práctico para no estar cargando el oro. Imagínense transacciones, y hasta hoy lo que conocemos, ¿verdad? Lo que es el dinero digital, de pasarlo de cuentas a cuentas. De manera que ha sido todo un proceso, pero que en este proceso, este material, este símbolo de poder adquisitivo que es el dinero, pues sí es importante que nosotros lo nombremos, y muy importante que nosotros le pongamos atención en el hogar, porque puede traer muchos problemas, y vuelvo a repetir, uno de los problemas en este momento es de que a lo mejor se quedaron sin trabajo o están teniendo menos ganancias de las que tenían antes, ¿verdad?, de la pandemia, y eso viene a complicar la relación familiar. Porque viene a complicarla, porque a lo mejor el que era encargado o es encargado de llevar el alimento a casa y ve disminuida su ganancia, entonces va a tener problemas en lo emocional, va a tener problemas en lo económico, va a tener problemas a lo mejor aún de identidad, diciendo ya no soy proveedor, ya no sirvo para nada. Entonces eso viene a afectar, ¿verdad? Y digamos que a lo mejor es el papá, llega a casa, lleva de malas porque no vendió, y entonces se pelea con la esposa, y la esposa va, maltrata a los hijos, y entonces es un problema. Vuelvo a repetir, no que el dinero sea importante, sino que sí debemos de analizarlo, sí debemos nosotros de tomarlo en cuenta, para que no haya cambio, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para eso quiero que vayamos a la palabra de Dios, que es la experta, que la palabra de Dios es la que nos da el consejo, es la palabra de Dios que nos enseña qué debemos de hacer ante circunstancias de crisis económicas en el hogar. Y sí debemos de ponerle atención, y sí quiero que vayamos a la Biblia para que usted note, amado hermano, que no es que estemos hablando de un tema de prosperidad, o que estemos hablando de que tenemos la doctrina de la prosperidad y que todos somos ricos. No, no, no. Sino que debemos de ser buenos administradores de parte de Dios. Tenemos que entender el proceso de administración, y que tenemos que aprender a administrar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nada es de nosotros, todo es del Señor. Y que a partir de eso, entonces, ¿verdad?, entendiendo nuestro papel, entonces Dios nos va a bendecir más. Entonces quiero que me acompañe, por favor, si usted tiene su Biblia, y si no, pues la puede escuchar. Quiero ir a un ejemplo muy hermoso, ¿verdad?, que está escrito en la Biblia, y que es un ejemplo, ¿verdad?, de deudas económicas. Déjenme ver, por aquí lo tenía. Es un ejemplo acompáñenme por favor a Segundo Libro de Reyes 4, por favor. Segundo Libro de Reyes 4.
Es toda una historia y quiero ir desenglobando algunas cosas para poder nosotros entenderla hoy en esta noche y que usted sea bendecido por la palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. El subtítulo, ¿verdad? Dice el aceite y la viuda, y quiero ir a los primeros versículos para enfatizar esto que le estoy diciendo, que cuando hay problemas económicos sí se le tiene que poner atención especial. Cualquier tipo de problema se le tiene que poner una atención, no podemos dejar de lado un problema. La Biblia en el libro de Proverbios dice, cuida de las zorras pequeñas porque pueden destruir los campos. Entonces muchas veces porque son problemas minúsculos pensamos que no se le tiene que poner atención o no tengo que intervenir. Pero la Biblia nos enseña que algo pequeño puede destruir grandes cosas. La misma Biblia dice en el libro de Santiago que la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Entonces, aunque sea pequeño el problema, tenemos que intervenirlo. Porque si no se interviene, entonces crece y crece y crece y crece de tal manera que después el problema ya se convierte en un problema mayúsculo y entonces va a haber mayor afectación. Es mejor tomarlo cuando está pequeño y va a afectar nada o muy poco. Pero cuando ya es muy grande el problema, entonces sí va a haber mayor afectación. Entonces cualquier tipo de problema que tengamos en el hogar, ya sea con el cónyuge, con los hijos, con lo económico, con la comida, con lo que sea, si es un problema es aquello que está haciendo que haya un mal de en medio de nosotros. Un mal estado, una mala cara, una mala actitud, un mal vivir, todo lo que afecte, entonces tenemos que intervenir. Entonces miren, para ello en aquí, segundo libro de Reyes 4, quiero leer el primer versículo y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Entonces vayamos al contexto, vayamos entendiendo parte por parte, porque aquí quiero ir desengranando este gran tema en esta noche. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, entonces era una mujer judía, y por lo tanto, ahora traduzcámoslo a nuestro tiempo, era una mujer creyente. Pongamos que a lo mejor alguien que está viendo este video o que lo va a ver después no es creyente, pero quiero hacer ese énfasis porque muchas veces el ser creyente o el ser cristiano, como que la gente dice, es que todo tiene solucionado. No, todos vamos en un aprendizaje. Yo me recuerdo de una vez que entró una mujer, ¿verdad? Y dijo, es que aquí también hay borrachos. Pues claro, en todos lugares hay borrachos. Y en la iglesia de Cristo no puede ser la excepción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que conforme vamos avanzando, el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros, dejamos de ser. Entonces, en un principio éramos, ahora ya no somos. Eso es lo que cambia y eso es lo que hace el poder de Dios. Cambios. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos un problema, no podemos decir, es que soy hijo de Dios y entonces no tengo que tener ningún problema. No. Tenemos problemas, tenemos que tomar la decisión de extirparlo. Todavía no tengo un conocimiento, necesito ayuda, vamos, ¿verdad?, con el ministro para que pueda ayudarme y que extirpemos juntos ese problema. Entonces, esta mujer cristiana, ¿verdad?, digamos que era esposa del profeta o era esposa del anciano o del diácono, y entonces muere y le llama a Eliseo y le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Entonces, como que el ministro era Eliseo, y entonces viene, ¿verdad?, la viuda y dice, es que tengo un problema, ministro de Dios, tengo un problema. Mi marido ha muerto y tú sabes que mi hijo, ¿verdad?, mi esposo, era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Entonces, en ese hogar había problemas económicos. Y alguien puede decir, es que qué tipo de Dios, que mire, hay problemas económicos. Y no podemos avergonzarnos cuando hay problemas económicos. Es como cuando hay problemas de esto, problemas del otro, no podemos avergonzarnos. No, tendríamos que avergonzarnos si no estamos actuando. Tendríamos que avergonzarnos si no cambiamos ese panorama. Porque habrá gente que diga, es que estoy a prueba, pero su prueba ya lleva 5 años, eso no es prueba. Hay un problema que está ahí atorado y hay que quitarlo. Cualquier tipo de problema no puede durar mucho tiempo, amado hermano, porque Dios lo que hace es
que ese problema lo ocupe para cambiarnos y podamos tener una mejor posición en sanidad, una mejor posición en paz, una mejor posición en todos los aspectos de la vida. Entonces sí es importante, amado hermano, que nosotros lo intervengamos a tiempo. Entonces había problemas económicos y eso yo me lo imagino, amado hermano, no es que venga aquí en la Biblia. Pero si esta mujer corrió con el profeta, entonces quiere decir que a lo mejor, posiblemente, eso es mío, ¿verdad? Eso es de mi pensar, que a lo mejor, posiblemente, esta mujer no sabía de los problemas económicos. Porque se vino el acreedor y se quiere llevar a 2 hijos míos. Entonces había problemas económicos, pero el padre lo había ocultado. El padre, como por querer ser siempre el gran proveedor, el que a lo mejor se empezó a endeudar. Se empezó a endeudar de tal manera que entonces muere y entonces el acreedor viene. Aquí, ¿verdad? Si estamos hablando si hay una deuda con una entidad legal, la ley de nosotros determina que la deuda muere, ¿verdad? Con el fallecido. Pero si se pidió, ¿verdad? Con el compadre, con el amigo, con el primo, con el hermano, con la hermana, muchas veces van a decir, es que se me debe un dinero. Y antes, así, ¿verdad? Se hacía. La deuda se pasaba a los hijos o a los nietos y así, ¿verdad? Hasta que alguien la pagara. Por misericordia de Dios eso ya no sucede, pero en lo espiritual sigue sucediendo. Eso sería tema de otro momento. En lo espiritual hay deudas que aún se tienen que pagar, pero en lo espiritual. Pero en lo físico, entonces, aquí en este momento había problemas económicos. Y esta mujer corre, ¿verdad?, por ayuda, porque había problemas, de tal manera que estaban afectando esos problemas a ella ahora y a sus 2 hijos. Entonces, hermano, los problemas económicos no solamente van a afectar al que provee, van a afectar al cónyuge y van a afectar a los hijos. Eso que no le quede la menor duda. Siempre que hay problemas económicos, van a afectar a toda la familia, tanto para bien como para mal. Ahora, ¿por qué le digo como para bien? Porque a lo mejor el padre de familia esconde que hay deudas, o esconde que ya lo despidieron, o esconde que le bajaron el sueldo. Y la esposa, como no sabe, sigue gastando igual. Y los hijos, como no saben, siguen gastando igual. Piden su mesada igual, piden su día normal. Vamos a poner un ejemplo. Ah, mira, hijo, estos son tus 50 pesos para ir a comprar. Y entonces, como no saben, entonces siguen pidiendo lo mismo. Pero como el esposo tiene que llevar el alimento y dice, es que no les puedo decir, entonces él se empieza a endeudar. Pensemos, ¿verdad? Que él gana 2,000 pesos a la semana y entonces le reducen el sueldo, pensemos, ¿verdad?, que a la mitad, 1,000 pesos. Entonces llega con la esposa y para no decirle, es que me bajaron el sueldo, ¿verdad? Porque a lo mejor se puede enojar la esposa, no sé, que no tendría por qué, ¿verdad? Pero pues pensemos que a lo mejor se enoja su esposa y le dice, mira, aquí está, 1,000 pesos, pues dice, no, se va a enojar mi esposa. Entonces voy, me endeudo, esta semana pido 1,000 pesos. Va, pide 1,000 pesos, los lleva a la esposa, íntegros, 2,000. Entonces dice, ah, caray, la siguiente semana otra vez 1,000, vuelve a pedir, entonces se empieza a hacer más grande la deuda. Pero el problema aquí no fue que lo despidieran o que le bajaran el sueldo, porque a lo mejor lo despidieron y encontró otro trabajo pero con menor sueldo. El problema no es ese. Bueno, sí es un problema, hermano, es dificultoso, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a un nivel de vida y a lo mejor nos bajan el sueldo. Pues sí hay un deterioro, ¿verdad?, en la economía, hay un cambio en la economía, es claro. Pero el problema mayúsculo no es el bajar de sueldo o el tener un problema allí en cuanto a lo económico, sino que no se avisó. Al momento de no decirle a la esposa, mira, pues vas a tener que hacer ajustes, no vamos a poder tener esto, no vamos a poder tener el otro, vamos a tener que comer frijolitos, vamos a tener que hacer esto, porque me bajaron el sueldo. Entonces, cada vez que haya problemas económicos, hay que notificarlo a la casa. Hay que notificarlo a la casa. ¿Por qué? Porque si no, entonces la deuda va a aumentar. Y entonces al rato, amado hermano, de todas maneras van a tener que apretarse el cinturón, pero ahora de una mala manera, porque es para pagar deudas, y deudas que crecen por los intereses. Entonces, tarde o temprano, eso se va a descubrir, tarde o temprano, eso va a afectar la vida de la familia, ya sea en tiempo oportuno o en tiempo no oportuno. En tiempo oportuno es, miren, no quiero endeudarme, mejor aquí, vamos a ver qué comemos, frijolitos, ahorita no va a haber esto, no va a haber aquello, no va a haber papitas, entonces, pues vamos a tener que todos bajarnos el cinturón. Entonces, ahí
hay un beneficio. Todos lo hicieron en conjunto, bendito sea Dios, salen adelante, vuelven a encontrar otro trabajo y todo normal. Pero si se endeuda y hay deuda y deuda y deuda, entonces de la misma manera, entonces va a afectar a la familia en algún momento. Ya cuando no pueda, ¿verdad? Los que proveen, a lo mejor es papá y mamá y ya no pueden, entonces hijos ya no hay esto, ya no hay el otro, ya no hay aquello, y ahora ya no va a ser por 1 o 2 meses, va a ser por 2, 3 años porque la deuda es muy gigante. Entonces, el primer problema, amado hermano, es no comunicarlo. Si tú, amado hermano, tú que nos estás viendo o que lo vas a ver en el futuro, si tienes problemas económicos, si hay problemas económicos en casa, o acabas de tener una deuda económica, o ya vienes arrastrando una deuda económica, atención, comunícalo, dilo a la familia. El problema es este. Y tenemos que nosotros hacer cuentas, ¿verdad? Y decir, la deuda es de tanto, asciende a tanto, y la deuda es aquí, la deuda es allá, en el caso de que a lo mejor hubiera varias deudas. Y comunicarlo y decir, a ver, vamos a hacer nuestro presupuesto, porque entonces vamos a bajar esto, vamos a quitar el otro, no va a haber esto, no va a haber cable, cosas que sean innecesarias. ¿Para qué? Para salir lo antes posible de esa deuda. Entonces, si hay deuda, comunícalo primeramente al cónyuge. Si el cónyuge no ha tenido su guardadito y no hay guardado, no hay nada de ahorro, no hay absolutamente nada, o es un ahorro para emergencia, pues ahorita no lo pueden tocar, entonces hay que intervenir y notificarlo a la casa, notifícalo al hogar. Es que los niños están pequeños, bueno, pues entonces no hay ningún problema, pero si ya los hijos ya tienen un grado de conciencia, pues no, ahorita no hay esto, ¿no? Y hermano, cuando el hogar ahí va, lo que une al hogar, hermano, es la sangre, es la convivencia. Yo creo, hermano, que si uno lo comunica, yo creo que la familia lo va a entender. Y si no lo entiende, hermano, pues ya tú hiciste lo propio, vas a echarle ganas, pero que haya una ayuda para que puedas salir más rápido de esa deuda. Entonces, vea el consejo del profeta Eliseo, verso 2. Y Eliseo le dijo, vea lo que le dijo este siervo de Dios. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Entonces, vea la respuesta del siervo. El siervo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Porque una de las cosas que tenemos que aprender, amado hermano, es que Dios puso ministros para ayudarnos, pero no para resolver problemas. Una cosa es ayudar y otra cosa es resolver problemas. Y no es que nos estemos deslindando de la responsabilidad que Dios nos delegó. Pero imagínense, hermano, un pastor, ¿verdad? Que tiene ahí, vamos a pensar así, bajita la mano, 20 ovejas. Y que de esas 20 ovejas, hermano, 3 están endeudadas. 3. Y que cada una de esas ovejas está endeudada con 50,000 pesos, 150,000 pesos. Hermano, Dios lo puso a pastorear y a dar consejo, no a pagar deudas, no a intervenir directamente. Si me imagínate, entonces no estaría pastoreando, entonces va a ir a trabajar para pagar la deuda de esas 3 ovejas. Eso no es bíblico. Lo que la Biblia nos enseña es, ve y haz esto, y obedece, pon atención a lo que te da el consejo el ministro, y Dios va a obrar. Entonces, le dice, declárame qué tienes en casa. Entonces, viene la solución, viene la sabiduría de parte de Dios, dada al ministro, para que el ministro le imparta al necesitado, y va a haber bendición. Eso que te quede muy claro y que te quede, hermano, bien entendido. La bendición de Dios está cuando voy y pido ayuda al ministro certificado por el Señor para bendecir mi vida, para bendecir nuestra vida. Entonces uno va, y no estoy hablando de que el ministro sea perfecto, sino que simplemente estoy sujetándome al gobierno de Dios. Y entonces tú tienes que ir seguro de que vas a recibir respuesta de parte de Dios, y no una respuesta alocada, una respuesta bíblica, una respuesta que está en el canon de los 66 libros para que haya una bendición de parte de Dios. Entonces le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Entonces como que le dijo, la solución va a venir de ti, la solución va a venir de tu propia casa. Yo te voy a dar el consejo, pero ahora yo en esta noche, yo les voy a dar un consejo bíblico cuando hay problemas en casa. Pero hermano, lamentablemente no es de que yo pueda ir a sus casas y ten aquí dinero, paga tu deuda. No, hermano, Dios quiere que también comprendamos el poder de Dios. Dios quiere que también vislumbremos lo que Dios hace en medio de nosotros.
Entonces el consejo es en esta noche, ¿qué es lo que debes de hacer? Si lo pones, tienes deudas, hay deudas, chica, grande, mediana, muy grande, tienes deudas y haces esto que yo te estoy diciendo por medio de la palabra, vas a salir de tu deuda. Te lo aseguro, hermano, vas a salir de tu deuda. Vas a salir de tu deuda porque, hermano, Dios pone muchas veces, pone muchos ejemplos. Hay más ejemplos acerca de deudas, hay más ejemplos. Pero cuando me ha tocado ministrar a algunas personas, yo le digo, haz esto. Unos lo han hecho, unos no. Pero los que lo han hecho, hermano, Dios los bendice. Dios los bendice porque está en la palabra. Entonces, mire, declárame qué tienes en casa. Entonces, el consejo empieza desde aquí. No te vas a endeudar más. No vas a endeudarte más, ya dije, lo primero es comunicarlo a casa, decir, hay este problema, necesitamos todos juntos salir de este problema, porque le compete a todo el hogar. Entonces, eso es una de las primeras cosas que debemos de hacer, y yo creo que número 2, ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay en casa que te pueda ayudar para pagar la deuda? Y no me diga usted, nada. No, entonces no ha pensado, no ha pensado. Porque todos, amado hermano, tenemos algo en casa para poder intervenir ante una deuda. Y usted me diga, es que no tengo dinero para invertir y tener un negocio. Hermano, ¿qué tienes en casa? No, ¿qué no tienes? La pregunta es, ¿qué hay en casa? ¿Qué hay en casa? Hermano, si hay en casa, mire, una vez mi esposa y yo nos sorprendimos, íbamos a ya casi llegar a la casa y entonces teníamos ganas de un antojito. Y entonces justamente antes de llegar a la casa vimos ahí un letrero, ¿verdad?, que decía pizzas y decía pizzas minis. Y pues nosotros nos imaginamos, ¿verdad?, una pizza como de pizzería, ¿verdad? Pero lo sorprendente fue esto de que pues bajamos del coche y entonces al momento de pedir, ¿verdad?, nuestra pieza de pizza, entonces me recuerdo que yo fui a otro local a comprar, creo que plátanos con crema, no me recuerdo bien. El asunto es de que mi esposa me va conmigo pero sorprendida, me dice, ¿qué me pediste? De que se había sorprendido. ¿Qué pasó? Me dice, es que esta mujer no tiene horno. ¿Cómo que no tiene horno? Yo también, ya como que me sorprendí, ¿verdad? ¿Cómo que no tiene horno? No, dice, va a calentar las pizzas en una estufita que tiene. Y la estufita es una estufita ni siquiera de gas, es una estufita de esas, hermano, eléctricas. Y ella hizo su propia tortilla, no fue a comprar la masa, ella hizo la propia masa, la propia tortilla. Hermano, pregúntame cómo estaban. Estaban buenas las pizzas. Pero lo que nos sorprendió, hermano, fue que ella no dijo, necesito un horno, necesito un esto, necesito un el otro. No, ella, ¿qué tienes en casa? Hermano, esto nos sorprendió porque tanta gente que busca pretextos. Pero esa mujer, hermano, disculpe lo que voy a decir, pero ni siquiera tenía mesa. Era un carrito y ahí en el carrito tenía todos sus utensilios. Entonces la pregunta es, ¿qué tienes en casa, amado hermano? ¿Qué hay en casa? Me recuerdo que hace muchos años, cuando se empezó a trabajar para la obra, muchos hermanos, ¿verdad?, dijeron, es que no tengo nada. Y se dijo, ¿qué tienes en casa? Y me recuerdo de justamente un hogar, un matrimonio, una familia, que dijo, yo tengo cosas. Y yo me recuerdo que dijo, yo creo que ahí tengo una bicicleta, tengo esto y la voy a vender. Y lo voy a llevar al alfoní ministerial. Está bien, cada quien, ¿verdad?, determinó qué es lo que debía de hacer para empezar con la obra del Señor. Entonces yo me recuerdo muy bien que varias familias se dieron a la tarea de buscar qué cosas tenían en casa. Yo me recuerdo que un hermano se sorprendió de tanta cantidad que tenía, de metales, de bicicletas, de no sé qué tantas cosas tenía ahí, que una parte fue para la obra, porque dijo, creo yo tengo esto, determinó en su corazón y Dios lo bendijo, eso queda claro. Pero lo que le quiero decir es de que muchas veces tenemos cosas ahí que ya ni siquiera nos acordamos. Me recuerdo que creo que juntó no sé cuántos kilos, hermano, de metal que tenía ahí guardado.
Entonces, sí debemos de buscar qué tenemos en casa. Y más que qué tenemos en casa, qué nosotros sabemos hacer. Usted dice, pues, es que yo la verdad quisiera ser abogado, pero no he estudiado. No, ¿qué sabes hacer? Es que yo sé cortar el cabello. Perfecto. ¿Y tienes tijeras? Sí. Entonces con eso. ¿Y tú qué sabes hacer? Es que yo sé medir la presión. ¿Y tienes el aparato? Sí. Entonces con eso. Yo he visto, hermano, gran cantidad de mujeres que pasan a los locales, a las casas de puerta en puerta, se checa, es que ahora ya es como un poquito más sofisticado, ¿verdad? Antes era la pura presión, ahora dicen, le mido la presión y la glucosa, y cobran su dinerito, no me recuerdo cuánto, ¿verdad? Ahí depende de las tarifas, pero, hermano, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué sabemos hacer? Porque eso va a hacer que usted y yo o tengamos un negocio nuevo, que el Señor nos va a bendecir, pero una de las cosas es primero pagar las deudas, porque a lo mejor Dios quiere esa deuda, Dios la está ocupando para que veamos que a lo mejor el lugar donde estoy trabajando ya no es propio. Me están presionando, me piden horas extras, no me las pagan, no me dejan ir al templo, y entonces me está afectando. Entonces Dios como que puso ahí la deuda, ¿verdad? Bueno, nosotros la contrajimos, sino como que le puso, que Dios hizo que volteáramos a la deuda para decir, caray, como que tengo que hacer algo con esa deuda. Y entonces en el Inter Dios nos puede bendecir de múltiples formas. Eso lo tenga usted, hermano, la seguridad, la certeza que los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar, no de calamidad, son de bienestar, siempre. Entonces, hermano, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué sabemos hacer? ¿Cuánta gente sabe oficios? Pero que por esto, que por el otro, que por aquí, no lo hace. Hermano, tan sencillo, ahora que se hizo ahí manutención en la iglesia. ¿Sabes pintar? Hermano, pinta. Y no me estoy refiriendo a cuadros, ¿verdad? Hermosos. No, sino pintar. ¿Sabes hacer? Hermano, hay tantas cosas que usted sabe, que usted puede hacer y que tiene usted en casa. No tiene que invertir nada, no tiene que ir a pedir más, no tiene que el gran local. No, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Mire la idea, la cosmovisión de esta mujer. No tengo nada. Ni siquiera se puso a pensar. Ni siquiera se dio el tiempo para ir y revisar, ¿verdad? Como hacen las empresas de, voy a ver. Tengo una silla, tengo esto, tengo... No, ella dijo, no tengo nada en casa. Mire, esto está sorprendente. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Porque ahí antes de que le diga la siguiente frase, vino una tremenda coma. Entonces ella dijo, yo no tengo nada en casa. Pero ¿cómo que no tiene nada en casa? ¿Cómo que no? Entonces mucha gente siempre tiene por anticipado esa palabra o esa, no tengo nada. No, ¿cómo que no tienes nada? De algo debes de tener. A menos que realmente fuera como el profeta, ¿va? Una mesa, una silla y su cama. No dudo que no haya gente así. Pero hermano, la mayoría tenemos algo que pueda hacer que emprendamos algo para pagar nuestras deudas. Y si Dios lo permite, que ese negocio crezca y que puedas administrarlo bien, que aprendas a administrarlo bien para tener el tiempo necesario para no descuidar tu salvación. Porque así lo dice la palabra del Señor. Cuida con clamor y temblor tu salvación. Cuídala. Cuida tu salvación, cuida tu salvación. No vayas a poner otra cosa antes que Dios. Cuida tu salvación, cuida tu salvación. Entonces, mire esta mujer, no tengo nada. A lo mejor yo cuando le dije, ¿qué tienes en casa usted? Nada, no, tienes algo. Tienes algo. A lo mejor ahorita no recuerda, pero ve, haz tu inventario. A ver, tengo esto, tengo aquello, no, con esto sí no puedo trabajar, esto es para la casa, y entonces usted va a hacer su inventario, y entonces ahí usted se va a dar cuenta que tiene. Ahora, ponga aquí atención. Le dice, no tengo nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Dijo, no tengo nada, pero se acordó, ¿verdad? Y dijo, oh sí, una vasija de aceite. Era lo único útil, porque a lo mejor, bien, puedo decir, tengo mi cama, pues, pero ahí usted duerme. Tengo mi comedor, sí, pero ahí usted come.
Tengo, no sé, pero algo funcional, ¿verdad, hermano? Usted me puede decir, es que tengo aquí pinturas y esto. Pues a lo mejor ahorita no es propicio, ¿verdad? Pero un mini cursito de verano, se cuidan niños. No sé, algo, que también tenga usted la vocación, tenga usted la iniciativa, usted tenga la facultad para hacerlo, ¿verdad? Usted no va a decir, clases de matemáticas, tengo un lápiz y un plumón, pero no sabe matemáticas, pues no, ¿verdad? Pero entonces, esta mujer se acordó y dijo, tengo una vasija de aceite, una vasija de aceite. Entonces, hermano, hay cosas que a lo mejor se nos pasan, pero tenemos algo en casa. Tenemos algo en casa. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ahora, en este caso, el profeta dice, ve y pide, pero este préstamo iba a ser de inmediato. No se le iba a quedar, porque si no, entonces se iba a endeudar más. Y Dios, la Biblia nos enseña que no debemos de tener deudas, porque cuando tenemos deudas somos, hermano, esclavos del quien le pedimos prestado. Oye, bien fuerte eso, pero así la Biblia lo determina y es una verdad. Cuando alguien contrae una deuda con alguien, es esclavo de esa persona. Entonces, hermano, no podemos pedir prestado. Si alguien pide prestado, hermano, pues con mucha delicadeza, pidiendo la dirección de Dios, pero la Biblia nos determina que no pidamos prestado. O sea, la solución no es pedir prestado, la solución es buscar la manera para sacar más ingresos. Buscar la manera, para a lo mejor estoy gastando mucho, hay que reducir cosas que están siendo infructuosas. Pero entonces vemos, ¿verdad? Que aquí ella ocupó para un negocio. Ella lo ocupó para préstamo inmediato. O sea, préstamelo y te lo regreso. Préstame y te lo regreso. Entonces, pero si vamos a emprender un negocio, ¿verdad? No podemos decir, como esa mujer que le conté, préstame una estufa para que me la prestes durante todo el año. No, tampoco. Entonces, en este caso dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces, ahí, ¿verdad? De sus vecinos, la Biblia nos dice que los vecinos debemos de tener una buena comunicación, una buena comunión. Pero lo que quiero poner aquí en orden es que dice, no pocas. Ahora, lo siguiente, ya tienes algo en casa, lo ponemos delante de Dios y entonces Él nos va a ayudar. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Aquí está la cosa que le decía, antes no supieron del problema, ahora sí deben de saber el problema. Se debe dejar establecido el problema y qué vamos a hacer con ese problema, todos juntos como casa. Yo he conocido casos donde el papá se está volviendo ya hermano con problemas de salud porque no dice nada a los hijos. Es que mis hijos, ¿qué van a sentir? No, tienen que saber que estamos en una vida real, que hay problemas y que muchas veces los problemas, ¿verdad? Tenemos que comunicarlos porque eso nos hace, hermano, no ser más vulnerables, sino ser más fuertes porque la familia nos va a ayudar. He conocido gente que aún está manteniendo a los nietos. Hermano, eso no puede ser posible. Discúlpeme, pero eso es antibíblico. Eso aún es antinatural. Entonces hay gente que se presiona y tiene más deudas y tiene que trabajar más. Hermano, eso no es bíblico. Eso no, Dios no lo estipuló de esa manera. Y cuando hacemos algo que Dios no estipuló, que algo que Dios no recomienda, hermano, hay maldición. Maldición es que no haya bendición en ese hogar. Entonces aquí, hermano, dice aquí, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Entonces aquí ya lo tenía que comunicar la mujer. Mamá, ¿para qué nos encierras? Vamos a hacer esto, hijos. Entonces ya te encontramos qué tenemos en casa. Ya vemos qué vamos a hacer, ya hicimos nuestro presupuesto, ya vimos qué vamos a hacer, ya vimos el negocio que se va a emprender, ya vimos que a lo mejor vamos a vender ciertas cosas que ya no funcionan y con eso pagamos la deuda o minimizamos la deuda. ¡Qué bueno! Pero ahora, de aquí en adelante, pues en vez de que usted y yo vayamos al cine una vez, bueno, entonces lo vamos a cancelar. ¿Cuánto tiempo, papá? Pues entonces tanto tiempo porque ya hice el presupuesto y esto. No, es que yo no voy al cine. Bueno, entonces no hay papitas, no hay esto, no hay el otro. ¿Cuánto tiempo? Por tanto tiempo. Tampoco le estoy diciendo que no coma o que no se dé ahí, verá, su gustito, pero no lo va a hacer tan frecuente. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Es decir, que los problemas económicos, los problemas que hay en casa, se tienen que decir dentro del hogar. Los del hogar lo tienen que saber. No es bíblico, ¿verdad? Pero si en el hogar está el abuelito, la abuelita, todos tienen que ser partícipes. No es bíblico. Ya lo he especificado varias veces.
Y una de esas es que dice la Biblia, y el hombre, ¿verdad?, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Es que ya, ya está viejito, viejita. Bueno, entonces busquen la manera, pero en casa no es correcto. Pero bueno, esa sería otra historia. El asunto es que todos los participantes del hogar lo tienen que saber, cerrando la puerta, es decir, ahí ya, aquí va a ser el culmen, el final de esta situación. ¿Para qué? Para que de tajo ya no haya deudas. Entonces ahí se cierra la puerta y dentro de la casa entonces se ponen de acuerdo. Ahora le dice aquí, echa todas las vasijas, entra y encierra tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Es decir, el aceite se iba a multiplicar. Y se fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. ¿A quién le determina hacer la parte prioritaria? A la autoridad de la casa. En este caso ella era la autoridad porque ella era una mujer viuda. Pero ¿quién debe de intervenir? Pues el jefe de casa, mamá, papá y todo el asunto, para que los hijos sean los que ayudan, no los que van a hacer, los que ayuden. Entonces dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Entonces, cerrando ya el tema, hermanos, Dios va a abrir puertas. Yo sé que a lo mejor hay mucha gente que está endeudada a través de todo este problema mundial que vino a golpear fuertemente la economía de muchas familias. Eso lo entiendo, lo comprendo, pero Dios quiere, hermano, darnos las herramientas para salir de ese problema. Dios es bueno todo el tiempo. Él quiere, amado hermano, librarnos. Él quiere, amado hermano, que usted y yo, si hay deudas, no tengamos deudas, que el Señor cancele esas deudas. Pero, como dijo el profeta al principio, ¿qué haré yo? ¿Qué tienes en casa? Entonces ya usted va a determinar el asunto, el problema, pero ahora, ojo aquí con esto, oído. Oiga usted en esta noche, ¿verdad? Este culmen, esta finalización de este consejo bíblico para edificar nuestro hogar. ¿Cuál es el finalización? Paga a tus acreedores. No porque haya extra dinero, vámonos a Acapulco. No, a ver, paga a tus acreedores. Paga a tus acreedores, paga lo que debes, paga. Eso es lo primero que debemos de hacer. Paga, porque el Señor es tan bueno, hermano, que se empieza a ver la bendición, pero muchos se olvidan. No te preocupes, la vamos pagando poco a poco. No, paga a tus acreedores. Por eso Dios permitió que eso funcionara, que eso que tú tuvieras, que Dios lo iba a multiplicar. Ese es el poder de nuestro Dios, el poder multiplicador. Así como los 5 panes y los 2 peces, Dios los multiplicó. Dios eso es lo que quiere en este momento de crisis. Que usted y yo recuperemos, hermano, la bendición y que cancelemos en el nombre de Jesús toda escasez, toda deuda, toda miseria. Pero aquí, pague a su acreedor. ¿Alguien debe? Pague a su acreedor. Pague inmediatamente. Y tú y tus hijos vivir con lo que quede. No estamos hablando, hermano, de que, voy pagando y sigo teniendo el mismo estilo de vida. No, porque se es esclavo de a quien se le debe. Si se le debe a una institución financiera, es esclavo de la institución financiera. Si se le debe a un hermano, a un primo, al papá, al tío, es esclavo de esa persona que le prestó. Se oye muy fuerte, pero así es. Así es, se es esclavo. ¿Por qué entonces, hermano, por qué la gente cuando no tiene se esconde? Porque es esclava. No tienen con qué pagar, la única manera, ¿verdad? Se esconde porque yo le debo. Si la gente, hermano, no fuera una esclavitud, entonces andaría por la calle normal, pero vemos que no es así, porque muchas veces llega el labonero, dile hijo que no estoy, hermano, entonces viene a ser una esclavitud. No, para que quitemos esa esclavitud, que usted y yo recuperemos esa libertad, hermano, pague en el nombre de Jesús, pague. Ya Dios lo multiplicó. Ya Dios multiplicó eso que tenías en casa. Es que yo tenía, ¿verdad? Ahí unos juguetes que compré hace mucho tiempo y los vendí, pero me sobraron. Con eso, empieza a pagar. Voy a hacer un negocio planificado, voy a echarle ganas. En vez de juguetes voy a vender aquello. Bendito sea Dios. Empieza a pagar. Y con lo que sobre, dice aquí, vivir.
Entonces con lo que sobre, ya pagaste, perfecto, ya te sobró, extraordinario. Entonces con eso puedes vivir. Es que entonces ya con el negocio que puse, ¿verdad? Estoy pagando la deuda, cada mes me pedían 1,000 pesos, estoy pagando 1,500. Perfecto, excelente, con lo que sobre puedes vivir mejor. Hermano, las deudas en el hogar las tenemos que intervenir. Dios quiere que nadie tenga deudas, pero Dios a la misma vez nos está ayudando para que tengamos una visión diferente, como esta mujer que dijo, no tengo nada. Sí tengo una vasija de aceite. Entonces ve, busca ahí en tu hogar qué tienes, qué hay, y entonces a través de eso, pues a lo mejor lo puedes comerciar y eso lo puedes intercambiar por algún negocio que hayas tenido en proyecto. No se necesitan las grandes cantidades de dinero, no se necesita algo grande. Dios ocupa lo pequeño, Dios ocupa, hermano, lo insignificante. Lo que muchas veces estaba empolvado, lo que estaba ahí escondido, ahí, eso es lo que Dios va a ocupar para bendecirnos. El poder es de Dios, Él va a poner los medios, Él va a hacer que eso fructifique. Pero aquí la Biblia nos está enseñando que usted, amado hermano, es el que va a hacer que eso funcione. El poder de Dios está vigente, pero Dios quiere y dice, ¿qué tienes? Tú haces esto, tú pon la vasija, empieza a vaciar, y tus hijos que te pasen las vasijas. Entonces sí es importante. Yo conozco gente, hermano, que a sus hijos les dijo, no, tú no trabajes, tú no pongas en las manos. Y ahora, hermano, se rompe la cabeza porque pues el niño o la muchacha son flojos. Pues sí, porque desde el principio no los incitaron, no les enseñaron a que había que trabajar. Entonces, hermano, cuando hay crisis, todos a trabajar, porque pues si se sale de la crisis, si se sale del problema, todos van a estar bien, no va a haber ningún problema en ese hogar. Entonces, amados hermanos, este es el tema, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón durante la semana para explicarlo en este día. Si usted, amado hermano, tiene algún problema de índole familiar, si usted necesita un consejo, mire, hay dos maneras de que lo podamos solucionar. Lo podemos solucionar, ¿verdad? Usted manda un mensaje o nos marca al 55 25 00 95 40. Vuelvo a repetir nuestro WhatsApp ministerial, que ahorita se están mudando a otras redes sociales, pero el número es el mismo. 55 25 00 95 40. Lo voy a volver a repetir, 55 25 00 95 40. Ahí usted nos expone su caso y le regresamos la llamada o se le manda un mensaje. Pero si alguien dice, es que lo quiero bien explicado, lo podré explicar el día viernes, con todo gusto, si el Señor nos permite, lo explicamos en este tiempo que Dios nos ha permitido tener para edificar nuestro hogar. Para que nuestro hogar, hermano, sea un lugar de deleite, un lugar de Edén, un lugar privilegiado, un lugar de paz, un lugar de bendición. Así es que, amados hermanos, este es el tiempo oportuno para poder intervenir cualquier situación de índole familiar, ya sea conyugal, con los hijos con los papás, cualquier tipo de problemática. En este programa lo vamos a intervenir con la ayuda del Señor. Así es que, amados hermanos, se ha terminado el tiempo. Me ha dado mucho gusto el estar con ustedes una vez más. Que el Señor, si nos permite, podamos seguir hablando, enseñando de la palabra del Señor para bendecir los hogares. Cualquier cosa, ahí están nuestras redes sociales. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y recuerden que Dios quiere que seamos edificadores de nuestro hogar. No se lo olvide, edificadores de nuestro hogar. Que el Señor los bendiga, la paz de Dios.